Muy buenos días para todos los que hacemos parte del pueblo de nuestro Padre Celestial. Hoy es un nuevo día para darle gracias al Padre por este nuevo día, por la vida, por no apartar su hálito, su espíritu de vida en nuestra existencia. Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día, por la protección que tú le has dado a tu pueblo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Padre Santo y poderoso, este es tu día, todos los días de la existencia de nuestra vida, porque tú eres el dueño de todo. Amén, amén y amén. Continuamos con el libro de Éxodos, capítulo 29 y 30 del Antiguo Testamento. Y continuamos con el libro de Mateo, capítulo 21, del 23 al 46 del Nuevo Testamento. Padre Santo, esta es la palabra que tú le has dejado a tu pueblo, al pueblo que has escogido entre todas las naciones, al pueblo que tú has sellado con la sangre de tu Hijo amado, con nuestro amado Jesús de Nazaret. Envía tu Espíritu Santo a nuestra vida para que la palabra sea revelada en nuestros corazones, sea grabada en nuestros corazones, la pongamos por obra. Padre Santo, manténnos alerta y vigilante ante las señales del fin de los tiempos, porque el mundo va hacia la destrucción, va hacia la sodomización, porque así como está escrito en tu bendita palabra, las señales se están dando poco a poco. Por eso te pedimos que nos mantengas vigilantes, Padre Santo y poderoso. Amén, amén y amén. Bueno, en el capítulo 29 de Éxodo, la dedicación de Aarón y sus hijos. Esto es lo que harás para ellos, para dedicación y para que sean mis sacerdotes. Toma un novillo tierno y 2 carneros sin mácula, con panes sin levadura o gasa ácima, mezcladas con aceite, y torta ácima, untadas con aceite de fina harina de trigo lo harás. Tomarás las vestimentas y vestidos y vestiduras a Aarón con su manto, con su quetonet, con del efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinturón del efod. Colocarás el turbante en su cabeza y colocarás la corona purificación sobre la tiara. Tomarás el aceite de unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás y harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con, con todo el vestuario, con la quetonet, con los mantos, los ceñirás con una faja a Aarón y sus hijos y le pondrás las tiaras de colores. El ministerio será un decreto eterno para ellos. Dedicarás a Aarón y sus hijos, traerás el novillo junto a la tienda de reunión. Aarón y sus hijos colocarán sus manos sobre la cabeza del novillo. Aarón y sus hijos colocarán sus manos sobre la cabeza del novillo. ¿Por qué se colocaban las manos sobre la cabeza del novillo o sobre la cabeza de los corderos o de las ovejas cuando iban a ser sacrificados? Para expiar los pecados a través del sacrificio de un animal, porque la expiación de los pecados es a través del derramamiento de sangre. Y por eso colocaban las manos sobre la cabeza del animal para transferir sus pecados y para darse cuenta que somos pecadores. Porque cuando transferimos el pecado al animal, en este caso ellos transferían el pecado al animal, ellos eran conscientes de que eran pecadores. La carne y sangre lleva al pecado. Sacrificarás el novillo ante el Todopoderoso en la entrada de la tienda de reunión. Tomarás sangre del novillo y la colocarás con tu dedo en las astas del altar y derramarás toda la sangre sobre la base del altar. La carne del novillo y su cuero y su excremento lo quemarás con fuego afuera del campamento. Es un sacrificio por el pecado. Tomarás el primer carnero, Aarón y sus hijos colocarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Vuelve y colocan las manos sobre la cabeza de esta vez del carnero. Sacrificarás el carnero y tomarás su sangre y lo arrojarás sobre el altar en derredor. Cortarás el carnero en sus partes, lavarás sus entrañas y sus pies y los colocarás en sus partes y su cabeza.
Harás que todo el carnero ascienda en humo sobre el altar. Es un holocausto para el Todopoderoso, es un aroma deleitoso, deleitoso, una ofrenda de fuego para el Todopoderoso. Miren que el Padre Celestial le gusta el olor. Cuando quemaban el carnero, los animales, es un olor de aroma agradable, deleitoso para él. Tomarás el segundo carnero, Aarón y sus hijos, colocarán sus manos sobre la cabeza del carnero, sacrificarás el carnero, tomarás un poco de su sangre y la colocarás en la parte media de la oreja de Aarón y en la parte media de la oreja de sus hijos y la oreja derecha en la oreja derecha y sobre el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho y arrojará la sangre sobre el altar en derredor. Entonces Moisés tenía que coger un poco de sangre de ese carnero del segundo y colocarla en el lóbulo, en el medio de la oreja, en el pulgar de la y en el dedo gordo del pie derecho. Como podemos darnos cuenta, esta sin marcar con la sangre la oreja porque tenía que escuchar bien, escuchar que la bendita palabra, las instrucciones y los mandamientos, debía escuchar en forma diferente. ¿Por qué en el pulgar derecho? Porque debería trabajar diligentemente, muy diferente a todos los demás. ¿Y por qué en el pulgar del dedo gordo derecho del pie? Porque tenía que caminar diferente. ¿Caminar a dónde? Caminar al Padre, caminar hacia la dirección de los mandamientos. Acuérdense que hay una palabra en la bendita palabra que dice, tu palabra es lámpara a mis pies, porque me guías en el camino correcto. Aquí vemos la dedicación de Aarón y sus hijos como sacerdotes para el Padre Celestial y fueron sellados con la sangre de esos sacrificios. Fueron sellados con la sangre del sacrificio del novillo y de los dos carneros. Y también da las instrucciones el Padre Celestial para los sacrificios diarios que tenían que hacerse en la tienda de reunión, los sacrificios por el pecado. El capítulo 30 de Éxodo. Harás un altar sobre el que harás subir humo de incienso, de madera de acacia lo harás, de 1 codo de largo y 1 codo de ancho. Será cuadrado y de 2 codos de alto. Serán sus astas. Lo revestirás de oro puro, su techo y su muro alrededor y sus astas, y le harás en derredor una corona de oro. Le harás 2 anillos de oro bajo la corona, en uno de sus esquinas, a ambos costados, y serán encajes para las estacas que lo transportarán. Aquí vemos que el Padre Celestial le da la instrucción a Moisés que deben hacer el altar de incienso. ¿Sí? Que debe hacer el altar de incienso. Este altar debe estar colocado, lo colocarás frente a la cortina que está junto al arca del pacto, delante de la cubierta que está sobre el arca, donde estableceré mis reuniones contigo. Sobre él, Aarón hará subir el humo del incienso todas las mañanas. Cuando limpie las lámparas, hará subir el humo. Y cuando Aarón encienda las lámparas, a la tarde hará subir el humo continuo del incienso ante el Todopoderoso por sus generaciones. No traerá sobre el incienso extraño, no traerá sobre el incienso extraño, ni ofrendas de holocausto, ni ofrendas vegetales, ni podrá verter una libación sobre él. Aarón traerá expiación sobre sus astas 1 vez al año, de la sangre del sacrificio por el pecado, de las expiaciones 1 vez al año, traerá expiación sobre él para sus generaciones, es santo para el Todopoderoso. 1 vez al año el sacerdote llevaba eso para expiar los pecados. 1 vez al año.
Era toda una ceremonia que el Padre le estaba dando las instrucciones a Moisés para hacer qué, para lo que tenía que hacer el pueblo. Y Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes. Aquí también en el capítulo 30, vemos que el Padre Celestial le da la instrucción a Moisés de que debe hacer un censo y debe recoger un dinero para los jóvenes mayores, las personas mayores de 20 años. Debe recoger para el mantenimiento del templo. Todo el que pase por el censo a partir de los 20 años en adelante dará la ofrenda al Todopoderoso. El Todopoderoso habló con Moisés y le dijo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel, según su número, cada varón le dará al Todopoderoso expiación por su alma cuando los cuentes, para que no haya plaga entre ellos cuando los cuentes. Se hace también el diseño de la fuente para el lavado, la fuente de cobre que se puede ver ahí en la imagen que está detrás de Moisés, donde está haciendo la dedicación de Aarón, donde Aarón y sus hijos lavarán las manos antes de entrar al lugar santo, antes de entrar al lugar santo. También se da la fórmula para hacer el aceite de la unción. El aceite de la unción, que era un aceite especial que no podía ser modificado con la fórmula que le da. El Todopoderoso habló con Moisés y le dijo: ahora tú toma para ti especias selectas, 500 ciclos de mirra pura, canela aromática, de la cual la mitad será 250 de caña aromática, 500 de casia, del ciclo sagrado, santo, y un hin de aceite de oliva. De ello harás aceite de unción sagrado, un compuesto mezclado de artesanía de perfumista. Estará destinado a ser aceite de unción sagrado. Con él ungirás la tienda de reunión, el arca del pacto y todos los utensilios. No se ungirá sobre carne humana. Ese aceite no es para colocarlo sobre la carne humana, sobre persona. Y no duplicará su composición. Es sagrado, es santo y permanecerá santo para ustedes. Todo el que tenga un compuesto igual o que lo coloque sobre un extraño será apartado del pueblo. Este aceite de la unción es un aceite especial que se usaba en el tabernáculo, en el santuario. No podía usarse para colocarlo sobre las personas. Y no podía haber un aceite o un aceite extraño, porque el Padre Celestial castigaba duro al que hiciera un compuesto similar. Entonces vemos cómo el Padre Celestial le da la indicación a Moisés para dedicar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del Padre Celestial para oficiar en el santuario. Todo una ceremonia muy especial. Lo pueden leer con calma en el capítulo 29 y 30 de Éxodo. Aarón y sus hijos dedicados como sacerdotes, y ahí se le da la autoridad a ellos como sacerdotes del Padre Celestial. Fueron sellados con sangre del sacrificio que hicieron tanto el novillo como los dos carneros. ¿Sí? La sangre de esos sacrificios, de esos novillos y corderos que siguieron después haciéndose en el templo, es una representación del sacrificio perfecto que hizo nuestro amado Mesías en el madero de ejecución. Sin embargo, estas instrucciones eran para siempre, pero como veremos a lo largo de la historia de la palabra, el pueblo se perdió y el templo fue destruido hasta que actualmente no está el templo. Y todas esas ceremonias se perdieron, pero no por culpa del Padre, sino por la maldad del hombre que se apartó del Padre Celestial. Amén. Bueno, ahora nos vamos al libro de Mateo, capítulo 21,
del 23 en adelante. Los discípulos vieron esto, entonces, asombrados, le preguntaron a Jesús, ¿cómo fue que el árbol de higo se secó tan rápidamente? Jesús les respondió, amén, amén, les digo, si tienen fe y no dudan, ustedes no solo podrán hacer lo que fue hecho al árbol de higo, sino también si le dicen a este monte, vete y échate en el mar, será hecho. Pero si tienen que fe y no dudan, en otras palabras, ustedes recibirán todo lo que pidan en oración, no importa lo que sea, siempre que tengan que fe. En otras palabras, ustedes recibirán todo lo que pidan en oración, no importa lo que sea, siempre que tengan fe. Entonces la fe es la que mueve montañas. Así como Abraham, el hombre de la fe, el hombre de la fe que sobrepasa todas las cosas. Y fue al área del templo. Y mientras enseñaba, los principales sacerdotes y los ancianos se le acercaron y demandaron, ¿qué autoridad tienes tú que te autoriza a hacer estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús respondió, yo también les haré una pregunta. Si la responden, entonces yo les diré por cuál autoridad hago estas cosas. La inmersión o el bautismo de Juan, ¿de dónde vino? ¿Del Todopoderoso o de la persona? Ellos discutieron unos con otros y se dijeron, si decimos del Todopoderoso, Él dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de las personas, tenemos miedo de las personas, pues ellos le tenían como profeta. Ellos le tenían como un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y él le respondió, entonces no les diré por cuál autoridad yo hago estas cosas. Nosotros sí sabemos quién le dio la autoridad a nuestro amado Mesías. El Padre Celestial le dio la autoridad a él. Y después del sacrificio y la resurrección le dio autoridad completa y total sobre toda la creación, para venir a juzgar a vivos y muertos. Pero deme su opinión. Un varón tenía 2 hijos. Él fue al primero y le dijo, hijo, él fue al primero. Este primero representa al pueblo judío, al pueblo de Israel. Él fue al primero y le dijo, hijo, ve y trabaja hoy en la viña. La viña que es el mundo, sobre las personas, llevar la palabra, enseñarla en verdad. Ve y trabaja hoy en la viña. El hijo respondió, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. El campesino fue al otro hijo y le dijo lo mismo. Este le respondió, yo iré, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, dijeron ellos. Es correcto, les dijo Jesús. Yo les digo que los cobradores de impuestos y las rameras entrarán en el reino del Todopoderoso antes que ustedes. Pues Juan vino a ustedes a mostrarles el sendero de la justicia y ustedes no confiaron en él. Los cobradores de impuestos y las rameras confiaron en él, pero ustedes, aunque vieron esto, después no cambiaron su manera de pensar y confiaron en él. Aquí está hablando de los maestros y fariseos y de todos aquellos que habían sido enseñados por ellos, que se habían apartado y no creyeron y confiaron en Juan el Bautista cuando empezó a abrir el sendero para nuestro amado Jesús. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca sembró una viña. Esto es igual a la viña, a la parábola de la cizaña y el trigo y la cizaña. Y construyó un cerco alrededor de ella. Preparó un lugar para hacer vino.
con las uvas que cosechaba y construyó una torre para vigilar la finca. Luego alquiló la viña a unas personas y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, el dueño de la finca envió unos sirvientes para pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Pero los que alquilaron la viña trataron mal a los sirvientes. A uno de ellos lo golpearon, a otro lo mataron y a otros le tiraron piedra. Entonces el dueño envió más sirvientes que al principio, pero las personas lo trataron igual. Finalmente el dueño envió a su hijo porque pensó, esas personas sí respetarán a mi hijo. Pero cuando las personas vieron que había llegado el hijo del dueño, se dijeron entre ellos, este muchacho heredará la viña. Cuando el dueño muera, vamos a matarlo, así nos quedaremos con todo. Las personas agarraron al muchacho, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué piensan ustedes que hará con estas personas? Ellos contestaron, el dueño matará sin compasión a esos malvados. Luego les alquilará la viña a otras personas que le entreguen la parte de la cosecha que le corresponde. Aquí vemos, esta parábola representa, la viña es el pueblo de Israel. Y el Padre envió a muchos profetas y a siervos, y todos fueron, ¿qué? Asesinados. Envió a muchos profetas y siervos a predicarle la bendita palabra, a llevarlos por el camino correcto, pero ellos no creyeron y se apartaron y terminaron matando a todos los profetas, siervos y discípulos y colocándolos presos. Lo pueden mirar a lo largo del estudio de la palabra. Finalmente el Padre envía a su propio Hijo y esa gente termina matándolo, sacándolo de la viña, fuera y sacrificándolo ¿dónde? En el sacrificio que hizo. ¿Y a quién le alquila la viña? A otra persona. ¿Quiénes son esos otros? Los gentiles, las otras naciones a quien fueron llevadas la bendita palabra y que creyeron y que están creyendo en el día de hoy. Todas las naciones que están escuchando el evangelio de la bendita palabra se están volviendo al Padre Celestial, a los que el Padre ha escogido como parte de su pueblo. Jesús les dijo, nunca han leído en las escrituras la misma roca que los constructores rechazaron, ha venido a ser piedra angular. Esto ha venido del Todopoderoso y a nuestros ojos es asombroso. La misma roca que los constructores rechazaron ha venido a ser piedra angular. Esto ha venido del Todopoderoso y a nuestros ojos es algo asombroso. ¿Cuál es la roca? Nuestro amado Mesías, que llegó y ha venido a ser la piedra angular contra ellos mismos, porque se enfrentó a ellos, a sus malas enseñanzas, por apartar al pueblo del Creador, a los fariseos, a los saduceos y a los maestros de la bendita palabra, que habían torcido todo y habían hecho muchos escritos con los cuales engañaban al pueblo. Increíble. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino del Todopoderoso y se les dará un pueblo que producirá fruto. A ellos se les quitará el reino y se les dará un pueblo. ¿A cuál pueblo? A las otras naciones que empezaron a creer en el Mesías, en el Salvador. Cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrantado en pedazos, pero el que cae sobre él será triturado, hecho polvo. Mientras los principales sacerdotes y los fariseos escuchaban sus historias, vieron que hablaba de ellos. Pero cuando se dispusieron a arrestarlo, sintieron miedo de la multitud, pues la multitud lo consideraba un profeta. Ellos sabían y se daban cuenta que el Mesías estaba hablando era de ellos, de estos maestros de la ley, de los fariseos, de los saduceos, que eran los que dominaban en ese momento religiosamente al pueblo, pero apartándolo de la verdad de la Escritura. Y por eso el Mesías se enfrentaba a ellos abiertamente. ¿Y ellos qué trataban?
Trataban de hacer planes para arrestarlo o matarlo. Hasta ese momento no se había dado eso. Por eso él vino a ser la piedra o la roca que los constructores rechazaron, que ellos rechazaron. Ha venido a ser la piedra angular. ¿Y esto ha venido de quién? Del Padre Celestial. Por eso hoy en día no podemos rechazar al Mesías, porque Él es la roca. Él es nuestra salvación. El sacrificio que Él hizo fue un sacrificio muy, muy importante para toda la humanidad, para todos los que hacemos parte de su pueblo. Y por eso no podemos tener como pasajero ese sacrificio, porque es un sacrificio sagrado y perfecto para todos aquellos que crean en Él y en el Padre Celestial. Espero que esta palabra haya caído en buena tierra. Reflexionen sobre la bendita palabra. Que tengan un buen día en paz. En el nombre poderoso de nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén.